todos nos apasiona el cine, pero sabemos que realizarlo es un arduo trabajo que se lleva tiempo. Por eso es que tenemos un equipo gigante para dividirnos el trabajo por departamentos. Es el departamento de fotografía, el departamento de arte, de sonido y demás. Pero esto no siempre fue así. En los principios del cine ni siquiera se hacía cine consciente, es decir, no existía una conciencia cinematográfica porque no se hablaba de cine ni como arte, ni como industria, ni nada. Simplemente eran imágenes en movimiento. En los principios del cine se podía decir que solo habían dos géneros: el género documentalista de los Lumière y el género fantástico de Georges Méliès. Imagínense, si esto era algo completamente nuevo para el mundo, esto era una total innovación, estos efectos visuales, estos escenarios, vestuarios, todo esto. Y es gracias a que Georges Méliès hizo un aporte gigantesco al cine, una influencia teatral propia de él. Y bueno, ¿qué es ese elemento, aparte de la actuación, tan característico del teatro? Los escenarios. ¿Qué era lo más común que encontrábamos en las producciones de Georges Méliès? La escenografía. Y es por esto que en las creaciones de Georges Méliès encontramos una cantidad de decorados gigantescos. Vale la pena mencionar algunos temas básicos para aproximarse al asunto de la escenografía. Este es un elemento de suma importancia para la producción de una película, y esta por lo general tiene que estar previamente lista y preparada antes del rodaje. Desde el cine mudo, el diseño de escenarios ha encantado al espectador. Georges Méliès fue el pionero. Una de sus películas más icónicas es Viaje a la Luna, de la cual les hablaré pronto. Naturalmente, el cine mudo se ha prestado para el diseño artístico, dado que el silencio permite una contemplación total, permitiendo así que lo visual y la transmisión de emociones sean las protagonistas absolutas. Ahora bien, analicemos un poquito una obra maestra, esta maravillosa producción de Georges Méliès que la mayoría ya conocemos, Viaje a la Luna. Esta película que con solo 21 minutos fue toda una innovación. Este film supuso una culminación del proceso de aprendizaje y experimentación del cineasta. Se trataba de una parodia de las novelas lunares de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, de 1875, y H.G. Wells, Los primeros hombres en la Luna, de 1901. La película cuenta la historia de un grupo de astrónomos liderados por el propio Méliès en el papel del profesor Barbenheimer, quienes deciden utilizar un cañón gigante para disparar un cohete hacia la Luna, y allá encuentran sorprendentes paisajes, cuerpos celestiales, criaturas alienígenas sacadas directamente del libro de Wells. La historia no era más que una excusa para lucir una sucesión de efectos especiales, sobreimpresiones, desapariciones, transparencias, juxtaposición de planos, bueno, en fin, una cantidad de elementos que hacen de ella una pionera en el estrambótico lenguaje que años más tarde va a llegar a toda su máxima expresión del cine de animación. El ahora icónico efecto stop motion, en el que está el satélite y el cohete se va acercando, se va aproximando y estrella en su cara, es más que un símbolo de la pasión por los trucos visuales de Méliès y todo este género fantástico que es tan característico de él. Viaje a la Luna puede que tenga vida extraterrestre y viajes espaciales, pero lo que de verdad le interesaba a Georges Méliès era el potencial que tenía este escenario para servir de pretexto para utilizar sus trucos y sus efectos. La línea argumental es un medio para unir los gags y los números teatrales. Y más allá del escenario, de los decorados, toda esa escenografía que nos brinda esta producción, aquí el vestuario es de suma importancia. Por ejemplo, en la primera escena, cuando está este grupo de astrónomos reunidos y vemos que todos llevan una vestimenta en común, están vestidos igualmente con una capa, con un sombrero, esto podría ser una representación o nos deja ver que es un colectivo cerrado y secreto que muy pocas personas tienen acceso a él. Por otro lado, la vestimenta, los vestuarios de las mujeres,
que aparecen en esta producción podría ser una representación de cómo juega el rol de la mujer en esta película como objeto decorativo y joyerístico. Efectivamente, dicho monarca se encuentra en su trono rodeado de varias mujeres con vestidos cortos, dejando al descubierto sus piernas, aspecto bastante erótico para las convenciones morales con respecto a la época. Y ahora, ¿quién es el autor de esta maravillosa obra? Georges Méliès. Georges Méliès nació en París en el año 1861 y falleció en el año 1938. Fue pintor, ilusionista, director y fue el primer pionero de las escenas cinematográficas que se preparaban artificialmente con recursos del teatro. Georges decidió integrar el cinematógrafo desde los hermanos Lumière para sus obras de teatro de magia y para sus trucos. Georges Méliès disfrutaba diseñar y crear vestuarios, decorados y utilería para sus obras de teatro. Utilizaba maquetas con muñecos y decoraciones múltiples y planas con recursos de cine. Segundo de Chaumont. Segundo de Chaumont nació en Teruel en el año 1871 y falleció en París en el año 1929. Fue uno de los pioneros de la historia del cine. Técnico en iluminación y fotografía, especialista en trucos y revelado, pionero del cine fantasía y el cine de animación. Entre los años 1905 a 1909 trabajó en la productora francesa Pathé Films, desarrollando al máximo su técnica de stop motion. Cortometrajes de Segundo de Chaumont. Primero, Los Kiriki, acróbatas japoneses en el año 1908. Segundo, La Casa Encantada en el año 1908. Tercero, El Hotel Electric en el año 1908. Cuarto, Sombras Chinas en el año 1908. Quinto, Una excursión incoherente en el año 1909. Sexto, Satanás se divierte en el año 1907. Séptimo, Mariposas japonesas en el año 1908. 8. El ladrón invisible en el año 1909. 9. El sueño del cocinero en el año 1908. 10. El pequeño teatro de Bob en el año 1906. 11. La araña dorada en el año 1909. 12. El rey de los dólares en el año 1905. 13. Excursión a la luna en el año 1906. Y 14. El escultor moderno en el año 1908. Trucos de Segundo de Chaumont. La primera es la sustitución. Consiste en parar la manivela, mover el objeto o reemplazarlo y nuevamente seguir con el movimiento de la manivela. Este ejemplo se ve en las mariposas japonesas, en donde la crisálida se convierte en mariposa. El segundo es la superposición, que consiste en tomar una misma escena o varias escenas de una misma película y superponerla, creando pues el efecto, por ejemplo, en la película La excursión incoherente, en donde las mujeres aparecen en la chimenea. Tercero, un segundo consejo. Consiste en hacer tomas cercas y tomas lejos, con tal de lograr un efecto de personas en miniatura. Por ejemplo, en la película Satanás se está divirtiendo, en donde las mujeres aparecen en miniatura dentro de las botellas. Cuarto, la proyección de una película al revés. En la película El escultor moderno, Chaumont no hace una construcción, sino una desconstrucción frente a la cámara. Y por último, los juegos pirotécnicos. A Chaumont le gustaba mucho usar humo, usar pirotecnia, usar elementos esotéricos, apariciones y desapariciones sobrenaturales. A él le gustaba todo este tipo de fantasías que incluyen todas sus obras. ¿Qué hace diferente a Chaumont? Primero, su dominio de lo que hoy en día se conoce como stop motion. Chaumont había diseñado una cámara especial para este propósito,
cuya manivela estaba equipada con unas muescas. Los efectos especiales consisten en rotar 2 fotogramas, mover un objeto 1 centímetros, voltear 2 fotogramas, mover el objeto. Al pasar las imágenes así obtenidas a velocidad normal, se tiene la impresión de que el objeto se mueve solo. Segundo, los símbolos esotéricos, sin duda, tienen gran parte de sus raíces en el inconsciente, al igual que los cuentos de hadas que muchas veces servirán de telón de fondo para las primeras películas. Cuevas, bosques, fuentes, agua, fuego, huevos, oro, luna o sol se cruzan con una frecuencia comparable en estas diferentes áreas. Tercero, el rol positivo que se le otorga a los personajes femeninos. Casi siempre tendrá a su esposa interpretando los papeles principales en las películas en las que ha colaborado. Cuarto, el uso del color. Las películas en color de Chaumont muestran una armoniosa elección de colores. Quinto, el sentido del marco. Chaumont no solo trabajó en efectos especiales, sino que también trabajó como operador, componiendo marco y velando por la luz. Sexto, el espacio teatral y el espacio cinematográfico. Les Kiriki, acróbatas japoneses, el director utilizó hábilmente esta simulación de escena, un pórtico que marca la escena sobre un fondo negro que unirá todas las tomas y dará la impresión de que el encuadre nunca cambia. Chaumont utiliza el pórtico y reproduce estas tomas filmadas de la forma habitual para ocultar el hecho de que el resto del tiempo la cámara está colocada en vertical. En la película Una excursión incoherente, Chaumont utiliza un telón corrido entre la cámara que ocupará toda la pantalla para la sesión de sombras chinas, que debe mostrar las transformaciones que sufre la mujer dormida. Considerada una de las primeras películas de terror en la historia del cine, traemos a ustedes El Infierno de 1911. Producida por Milano Films, bajo la dirección de Giuseppe De Ligoro, Francesco Bertolini y Adolfo Padovan, todos estos provenientes de Italia. El Infierno es una adaptación libre del poema de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que es uno de los libros que más ha influido en el cine de fantasía y horror, por sus descripciones llenas de horrores surrealistas. Y es que con la llegada del cine en 1985, los diversos creadores del séptimo arte comenzaron a echar mano de la literatura como un recurso perfecto para hallar historias que pudieran adaptar, y sin duda uno de los poemas más importantes de la humanidad, creado entre 1304 y 1321, no sería la excepción. En el afán de hacer un producto que impactara a su audiencia, centraron mayormente sus esfuerzos en las espectaculares visiones del infierno que en el relato en sí, el cual queda en un plano casi nulo. Los brutales castigos a los que son sometidos los pecadores en la obra original de Dante son recreados con bastante acierto. Se ven los azotados, las almas condenadas sufriendo el fuego infernal y los cuerpos agitándose buscando consuelo. Este filme se considera una de las primeras obras con la firme intención de claramente crear una estética que provoque miedo a todos sus espectadores, teniendo a lo largo de toda la cinta un recorrido totalmente surrealista que nos enseña a Dante y Virgilio visitando los 9 círculos del infierno, que son muy bien representados teniendo en cuenta cada uno de ellos una propuesta diferente que a su vez son acompañados por distintos fenómenos naturales: el fuego, la niebla, zonas montañosas y heladas, riscos, lagos, tormentas de arena y hasta algo que parecen ser texturas que dejan las cenizas volcánicas en el fondo de la tierra. Y no solo estas cosas en el contexto logran la perfecta representación, sino también podemos encontrar las increíbles caracterizaciones de los demonios que con sus alas como murciélagos, colas perfectamente diseñadas y cuernos adheridos a sus cuerpos, nos ayudan a reforzar todo esto que sería estar en el infierno. Los efectos especiales son muy importantes. Estos son los momentos en los que realmente sabemos que los espectadores se les pondrán los pelos de punta, y más cuando estos trucajes son tan bien logrados como en la cinta, que para la época sería algo que las personas no procesarían fácilmente. Y además de generar terror, podría causar traumas. Entre estas escenas podemos encontrar el de Lucifer masticando el cuerpo de Judas, o el personaje que camina sosteniendo su cabeza.
Estos resultan bastante llamativos y convincentes, tomando en cuenta la época en la que los recursos fílmicos eran muy limitados. Estos recursos hoy en día podemos verlos bastante comunes debido a todo el desarrollo digital que tenemos. Pero si nos vamos a ese preciso momento de la historia y nos ponemos en los zapatos de todos aquellos espectadores que por primera vez en su vida veían este tipo de trucajes, sería algo totalmente aterrador que, sin dudarlo, provocaría más que solo inquietud. Y si nos ponemos en contexto, el saber que la llegada del tren de 1985 de los hermanos Lumière, siendo simplemente la imagen en movimiento de un tren que se venía de frente, generó pánico en los espectadores, no se podía esperar menos de una producción que realmente sí iba enfocada a generar terror. El Infierno es una de esas producciones que todo amante del cine de terror debería ver. Más que una de las primeras películas de este tipo, es un antes y después para el cine de género, que hoy obviamente podemos ver de una manera más desarrollada, pero a la final sus temáticas y tendencias no se alejan mucho de esta primera.